Me acompaña el día de hoy una colega que es especialista, es psicóloga, terapeuta familiar sistémica y también especialista en hipnosis. Ella es egresada de nuestra maestría y porque en el instituto también nos dedicamos a la formación, especialización de psicólogos. Pero bueno, ese es el área académica. Hilary Aguilar es una de nuestras psicólogas que está, si la quieren visitar de manera presencial, hacer una cita con ella, con mucho gusto puede atenderles en la zona de satélite, que es en Infasi Satélite donde estamos, y también atiende en línea. Así que si ustedes desean contactar con Hilary, con mucho gusto pueden hacerlo a través de los contactos de Infasi y ahí la pueden contactar. Me da mucho gusto saludarte, Hilary. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Un gusto estar aquí contigo nuevamente, Landy. Y pues sí, el día de hoy vamos a inaugurar una serie de pláticas relacionadas al ciclo vital de la familia. Así que pues bienvenidos, bienvenidas a los que ya están y a los que van a ver esto en la repetición. El ciclo vital de la familia para el público que no nos escuchó la vez pasada es, digamos que, una serie de etapas en donde todos pasamos a lo largo de nuestra vida. Es decir, desde que nacemos hasta que termina nuestra vida. Y se llama ciclo vital de la familia porque, bueno, todos los miembros de las familias en cualquier edad vamos a pasar por esto. Así como nos vamos desarrollando de manera individual por diferentes etapas en la vida, también nos vamos desarrollando con demandas sociales, demandas familiares, demandas que nos impone de alguna forma o que nos afectan de alguna forma y nos influyen a lo largo de las transiciones a través de estas etapas. Entonces, estas etapas son muy significativas y muy importantes porque siempre vamos a ir trascendiendo a través de ellas, pero el paso entre una y otra casi siempre es un sacudidón, ¿verdad, Hilary? Y Así es. entonces, lo que vamos teniendo son diferentes experiencias emocionales, relacionales, de desarrollo incluso cognitivo. Vamos teniendo diferentes experiencias con base en estas etapas. No quisiera yo decirlo así, pero hay como pros y contras. Hay cosas que vivimos, cosas que nos exige el ambiente acerca de esta etapa en la que vamos a estar. Hay cosas que nosotros mismos físicamente o psicológicamente nos exigimos en la etapa. Hay cosas que nuestra relación social con el entorno familiar, que es el principal entorno en el que nos empezamos a desarrollar, nos exige también. Y entonces hay que saber trascender sutilmente, pero sanamente a través de estas etapas. Y también hay problemas, porque hay circunstancias que o nos hacen que nos atoremos, o nos ponemos en problemas unos con otros, o tenemos problemas internamente en la familia, o tenemos problemas con nosotros mismos, con lo que debería de ser, debería yo de hacer, o no quiero hacer, o etcétera. Entonces, todo esto, imagínense qué interesante, es lo que incluye el ciclo vital de la familia y cada una de estas etapas. Así que si quieres saber un poco más de esta información, síguenos en el foro virtual que cada martes estaremos contigo platicando acerca de estas. Y voy a dejarles ya a Hilary para que nos cuente acerca de la primera etapa. Um, las etapas no es que empiecen una y terminen otra, son interdependientes y siempre van a estar ligadas, son un ciclo, está conectado. Pero de alguna forma iniciamos con esta porque justamente empieza en la juventud, como les estábamos diciendo, ¿no, Hilary? A partir de la adolescencia empezaría más o menos a esta etapa y se puede ir desarrollando por varios años. Nos va a contar Hilary de esto súper interesante, ya sea que ustedes sean papás de alguien que esté en esta etapa, o tú estás experimentando cosas de esta etapa, o tú no experimentaste esta etapa adecuadamente y ya estás en otra etapa, pero te estás regresando a esta etapa, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que van a descubrir el día de hoy con Hilary y me da mucho gusto entonces cederte la palabra. Perfecto, muchas gracias, Landy. Buenas noches a todos, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy quiero compartir este tema que es súper interesante para nosotros los terapeutas familiares y tiene que ver justamente con
cómo se inicia la etapa del noviazgo, la etapa de la independencia, qué dificultades te puedes encontrar en el camino, cuáles son, pues, algunos errores comunes que a veces cometemos o que nos impiden incluso dar este salto, hacer este cambio en nuestras vidas que es sumamente importante y necesario. Y pues justamente quiero empezar por hablar con ustedes del tema del noviazgo, el tema de, culturalmente se nos enseña mucho esto de ser sumamente fieles a nuestras familias de origen. Es decir, en el lugar en el que nos criamos, en el que nos educamos, etcétera. Lo que no nos dicen muchas veces es que en el momento en el que tú empiezas a establecer una relación de pareja, ya sea que seas un adolescente o un adulto joven o un adulto adulto, pues evidentemente en ese momento quizá tú ya estés empezando una nueva etapa que se trata de conformar tu propia familia. Aquí en México sucede algo muy particular que tiene que ver con que a veces la independencia es complicada, sobre todo en aquellas familias que son pues muy extensas, en donde quizá no nada más viven los papás, los hijos, a lo mejor vive algún tío, el abuelo, la abuela, etcétera, ¿no? Y entonces tendemos a veces a ser familias muy unidas que a veces, sin darnos cuenta, nos cuesta ayudarles a los miembros más jóvenes a dar este paso hacia su propia independencia. Entonces, como papás es un paso sumamente importante y también en cierto punto complicado, difícil, doloroso, como cualquier cambio, pues requiere de pues ciertos ajustes, ciertas modificaciones, que estemos abiertos a intentar cosas nuevas. Y es algo que yo siempre comparto mucho con mis pacientes. Eh, no es lo mismo a lo mejor el tratar de educar a un hijo que se encuentra en una etapa infantil, en una etapa escolar, a tratar de poner reglas o límites a un hijo adolescente o a un adulto joven que todavía vive contigo, porque de alguna manera la dinámica tiene que empezar a cambiar, la dinámica tiene que empezar a dar un giro totalmente distinto y algo por lo cual a veces me buscan mucho los pacientes es justo ¿cómo doy este paso? Quizá si tú estás en esta etapa de transición en la que estás buscando tu independencia, salir del nido, empezar a formar tus propias metas, empezar a formar tu propia familia, porque algún profesor que tuve justamente en mi formación como terapeuta familiar nos decía, a veces elegimos pareja en el tema del noviazgo como si se tratara de probarnos una pieza de ropa, ¿no? Cuando en realidad a veces el hecho de elegir una pareja tiene que ver con el inicio o el probable inicio de tu familia. Entonces hay que elegir sabiamente y para eso, pues evidentemente tienes que saber cuáles son las cosas que debes de buscar allá afuera. Desde una persona que comparta ciertos valores y creencias contigo, desde una persona que quizá esté enfocado en el mismo camino que tú, que busque las mismas metas en común, una persona que tenga cierto crecimiento personal en el sentido a lo mejor de, pues de que tenga un poco claro el tema de los límites con las familias. No es sencillo a veces establecer límites claros con las familias, sobre todo con aquellas que tienden a ser como un poquito intrusivas, un poquito, pues, demasiado unidas, porque justamente algunos de los temas que nos llegan a veces a terapia de pareja tienen que ver con que alguno de los papás de alguna de las dos partes quizá está demasiado informada de lo que ocurre en la pareja, no solamente de las cosas buenas, sino también de los problemas, y eso genera que empiecen a haber fricciones, que empiecen a haber diferencias en diferentes momentos, porque además algo bien importante que quiero mencionar del ciclo vital de la familia es que los problemas que no se resuelven en una etapa, la mayor parte de las veces se arrastran hacia la siguiente. Es decir, que si a lo mejor tú elegiste a una pareja simplemente porque te gustaba físicamente o porque tenían algunas cosas en común,
etcétera, y pues a la larga a lo mejor se dan cuenta de que no son tan compatibles, de que no comparten valores, de que no van hacia el mismo lado, y en algún momento llega a la ecuación un hijo, pues seguramente esos problemas que no se resolvieron al nivel de la pareja, pues se van a seguir repitiendo cuando ya esté el hijo de por medio. Y no voy a hablar mucho de esto porque ya les estarán hablando mis compañeras de las próximas etapas, pero en el tema de la independencia creo que es muy importante entender que hay dos tipos de independencia. Una tiene que ver con la independencia física, es decir, que tú tomes la decisión o tanto como hijo como papá, a lo mejor como papá le dices a tu hijo, pues sabes qué, ya, te apoyé mucho tiempo, ya es hora de que busques tu propio espacio, de que te independices, de que te ocupes de ti económicamente, etcétera. O a lo mejor tú como hijo ya estás pensando en dar ese paso, en salir de tu casa, en probar suerte por tu cuenta, en establecerte, en como en algún momento a mí mi mamá me decía, saber qué es lo que cuesta la vida. Y una cosa es independizarse físicamente, es decir, físicamente, o sea, de manera muy literal, moverte a otro espacio, irte ya sea a la misma zona, pero en diferente lugar, o a otro estado de la república, o incluso a otro país. Sin embargo, el otro tipo de independencia tiene que ver con la independencia emocional. Y esa no saben cómo cuesta, de verdad que es bien complicado cuando vienes de una familia que es súper unida, en la que están acostumbrados quizá a hacer muchas cosas juntos. Yo he trabajado con familias en las cuales existen estas creencias o estas instrucciones que se nos dan de manera inconsciente. Tuve por ahí algún caso de alguna paciente en el que en su familia nadie se independizaba si antes no se casaba. Y entonces, esa paciente que yo tuve tenía un conflicto porque ella quería independizarse, sin embargo, no tenía una relación de pareja, ni tampoco estaba en, pues, en planes de casarse en el momento inmediato. Y eso implicaba que de alguna manera se iba a echar a toda la familia encima, como diciendo, pues, ¿cómo te atreves a hacer esto, no? Esto que no te enseñamos, no te educamos para esto. Y vuelvo al tema de los límites, ¿no? A veces es difícil entender de qué manera poner límites a tu familia sin necesidad a lo mejor de ser pues muy tajante, muy directo o incluso agresivo a la hora de hacerlo, sino más bien claro en el sentido como de pues a partir de este momento quizá yo pueda empezar a tomar mis propias decisiones, las que yo crea que son buenas para mí, las que yo considere que son positivas en mi vida. Y a veces es difícil que los demás entiendan, pues, cómo ahora funcionan las cosas, porque justamente cuando vienes de una familia en la que se comparte absolutamente todo, el día que tú dices, yo ya no quiero ir para allá, yo voy para acá, pues a veces se empieza a generar todo tipo de conflictos. Y el tema aquí es, pues, ¿cómo hacer eso? No, o sea, cómo tener claro cuál es el mejor momento para independizarse, cuál es el mejor momento para establecer una relación de pareja formal que al final del día se convierte en un vínculo de compromiso a largo plazo. Y creo que en nuestro país es un paso que se da pues quizá en un momento tardío. Muchos de nosotros pues no damos ese paso hasta tener más de veintitantos años y pues son bendecidos aquellos que lo hacen antes de ese momento. Sin embargo, como papás, pues es difícil a veces soltar esa parte porque al final del día, como padres, tú sabes que hay una persona o personas que dependen desde el día en el que nacen 100% de ti. Y a veces es difícil lograr trazar esa línea en la que, pues evidentemente tú confías en todo lo que has dado, en todo lo que le has enseñado a tus hijos y entonces los permites literalmente pues que ellos prueben suerte, que pues cometan ciertos errores, a veces es algo 100% necesario y también entender que el mejor regalo de amor y de afecto que puedes hacer hacia tus hijos es justamente el de permitirles hacer lo que necesiten para crecer, para volar del nido, porque esa es justamente pues la última etapa, por llamarlo de alguna manera, como lo mencionaba Landy, estas son, pues se interconectan entre sí.
Y es sumamente complicado, y como hijo, el asumir que tienes que hacerte responsable, porque a veces también, y lo voy a decir así como es, a veces como hijos somos como muy exigentes a la hora de pedir libertad y que nos dejen ser y que nos dejen hacer ciertas cosas. Sin embargo, no somos tan buenos a la hora, o en muchos casos no somos tan buenos a la hora de asumir responsabilidades, porque el tema de establecer una relación de pareja en la que nadie más se meta, el independizarte de tu familia de origen, pues es algo que todos queremos hacer, pero no todos estamos dispuestos a veces a pagar el precio que eso implica y que en muchos sentidos tienen que ver con quizá no te vas a salir de tu casa mañana si tienes 15 o 18 años y si a lo mejor pues ni siquiera tienes ahorros, nunca has trabajado, etcétera. Pero desde el día de hoy quizás sí puedas hacer cosas como asumir esas responsabilidades que tienen que ver con ayudar a pagar algunos de los gastos de la casa para que sepas, pues, más o menos cuánto se gasta en promedio, asumir ciertas responsabilidades en cuanto a deberes de la casa, en cuanto a obligaciones, en cuanto a hacer las cosas que a ti te tocan de manera individual. Y creo que eso es algo que cuesta mucho trabajo, porque además a veces en dar ese siguiente paso llega a pasar que se siente como que estás traicionando a tu familia, es decir, que tu independencia quizá esté amenazando ese vínculo tan unido, esa relación tan cercana y esa sensación que tenemos mucho de agradecimiento hacia nuestros padres. Y he conocido yo otros pacientes que pues lamentablemente pues han perdido a alguno de sus padres, su otro papá o mamá se han quedado viudos y en ese sentido de agradecimiento también sienten la necesidad de quedarse un tiempo más con su papá o con su mamá para regresarles un poquito de lo que han recibido. Sin embargo, si bien no tiene nada de malo acompañar el duelo de tu papá, de tu mamá, de alguien que la esté pasando mal, que a veces ni siquiera tiene que ver con esto, a veces tiene que ver con otras cosas como el que alguien le está pasando muy mal, en que quizá yo pienso que no es el mejor momento porque mi mamá a lo mejor se va a poner mal o mi papá se va a poner mal si tomo este paso o esta decisión, pero que al final del día llega un punto, una etapa en el que pues tanta individualidad como que ya no cabe en el mismo espacio. E insisto, a veces el tema de independizarse emocionalmente y de trazar límites ni siquiera empieza en el momento en el que te sales de la casa, empieza desde mucho antes y desde entender que pues hay ciertas cosas que tienen que empezar a cambiar, hay ciertas dinámicas que se tienen que modificar en el sentido pues de dejar claros que hay ciertas cosas en las que vas a aceptar críticas, opiniones, sugerencias incluso, y hay ciertas cosas en las que pues no. Entonces, es difícil dar este paso, es una etapa complicada y como lo mencionábamos al inicio, pues viene con algunas dificultades, algunos problemas, como el que pues quizá te da miedo dar ese paso porque no tienes claro qué vas a hacer. Yo tengo muchos pacientes que han tenido crisis de ansiedad porque dicen, ya acabé mi carrera universitaria, ya me gradué y hasta cierto punto pues tenía una rutina súper clara de lo que hacía en la escuela y lo que tenía que hacer para cumplir mis obligaciones, pero hoy que me gradué y que tengo que definir qué voy a hacer con esto que estudié, o si me gustó lo que estudié o no, o me veo viviendo de esto o no, voy a seguir viviendo con mis papás, me voy a ir a vivir con el novio, con la novia, es como que hay mucha ansiedad porque no saben qué hacer, no saben por dónde empezar y a veces ni siquiera tienen claro qué es lo que realmente quieren, o sea, quieren seguir lo que aprendieron de sus familias, como en el caso de esta paciente que les decía, quieren pues salirse de su casa casados y hasta el momento en el que se casen independizarse, o quieren saltarse ese paso y entender que quizá la familia inicialmente se moleste, pero al final hay ciertos cambios que son necesarios, porque cuando no se dan estos cambios, que es algo que también van a ir viendo con las posteriores pláticas, ocurren síntomas, ocurren problemas, ocurren dificultades, como una persona que quizá entre en ataques de ansiedad, que quizá empiece a presentar síntomas de depresión, etcétera, porque incluso es como si tu cuerpo te dijera, pues es momento de ir como a lo siguiente. Y cuando a uno le cuesta hacer eso, porque
Hay una frase que a mí me gusta mucho y no tiene mucho que ver con el tema de la terapia, pero sí con el tema de los cambios, y alguien muy conocido en el tema espiritual, que es Buda, decía que lo que nos duele no son los cambios, sino la resistencia a hacer cambios, lo que es doloroso para nosotros. Y yo creo que, pues sí, evidentemente es difícil como papá soltar a tus hijos y darte cuenta que ya no necesitan de ti, o por el contrario, darte cuenta de que pues ya les toca volar, pero quizá sigan dependiendo de ti, ya sea económicamente, emocionalmente, en otros sentidos, quizá todavía los ves como inseguros o que les faltan ciertas herramientas para realmente dar ese paso. Y como hijos a veces pues es difícil justamente tomar las riendas en tus manos y entender, ok, pues ahora me toca a mí definir qué quiero, cómo lo quiero, qué estoy haciendo para conseguir eso, porque insisto, a lo mejor si una de tus metas es formar una familia, pero usted la pasa saliendo de manera casual con personas y esto no tiene absolutamente nada de malo, pero si no está alineado con tus objetivos, quizá no te lleve hacia donde tú quieres ir. Quizás si a lo mejor te diste cuenta que escogiste una carrera que no te gustaba y entonces no te ves ni siquiera ejerciéndola, pues entonces tendrías que hacer ciertas cosas para encaminarte hacia lo que tú quieres. Y a veces eso implica mucho dolor, implica romper ciertas lealtades con la familia, implica entender que quizá, al menos por un tiempo, no todos apoyen tu decisión, pero lo importante es justamente empezar a definir qué quieres y empezar a trabajar en eso también. A nivel emocional también tiene que ver con, pues, como lo decía, los límites no tienen por qué ser, pues, agresivos, o decir: "¿Sabes qué? Esta es mi vida, no te metas, son mis decisiones, yo hago lo que yo quiera", sino más bien darles esa tranquilidad a los padres que necesitan para confiar en que eres capaz de resolver ciertas situaciones y ciertos problemas. Y incluso en mi caso personal, cuando tuve que dar este paso, esta transición, pues lo único que yo hice cuando le comuniqué mi decisión a mi mamá fue justamente hacerle ver que yo tenía un plan, hacerle entender que pues sabía que evidentemente se iba a preocupar, que quizá pues temía que cometiera ciertos errores, pero que al final del día yo sabía que pasara lo que pasara, yo tenía muchas herramientas que ella me había dado, cosas que ella había sembrado en mí, incluso el tema de ayudarme a tener una carrera, etcétera, y que sin importar lo que pasara, yo iba a saber cómo resolver los problemas, porque así como había resolvido muchos en el pasado, pues era capaz de afrontar esta nueva decisión y de asumir las consecuencias que traía. Y creo que eso a ella le dio mucha tranquilidad para decir, pues a lo mejor no estoy preparada para que pase, no es lo que me gustaría que pase en este momento, pero yo sé qué es lo que necesita pasar y al final del día, pues cometa o no cometa errores, sé que ella va a aprender de esos errores también. Insisto, a veces como hijo también tiene que ver en el renunciar a ciertas comodidades, entender que pues vivir bajo el techo de tus papás eternamente pues es muy cómodo, te mantiene en una zona de confort en la que no tienes que preocuparte de muchas cosas como pues gastos, rentas, servicios, incluso en algunos casos el que te atiendan, ¿no? Porque pues también he tenido casos en los que pues ya no hablando de adolescentes, sino más bien de adultos, pues su mamá todavía les hace el desayuno, les prepara el lunch, les lava la ropa, o sea, hacen todo por ellos. Y evidentemente no se imaginan ni remotamente lo que es ocuparse al 100% de sí mismos, o sea, hacerse de comer, limpiar su cuarto, lavar su ropa, ocuparse de los gastos, ocuparse de tomar decisiones y resolver problemas de manera individual. Entonces es como, y quise mencionar estos dos lados de la moneda porque a veces creo que culpamos mucho a los papás de que esta etapa no se dé de la mejor manera, pero también como hijos, pues es importante entender cuál es nuestra implicación en esto y cuáles son los pasos que tenemos que dar precisamente para acercarnos a ello. Hace un rato hablaba justamente del tema de la elección de la pareja
Y pues a veces, insisto, a lo mejor elegimos desde la hormona, desde el me gustó, desde el, ay, pues nos gustan los mismos grupos o las mismas cosas, nos gusta a las dos salir o ir al cine o disfrutamos de esto, aquello, y dejamos a un lado cosas que son mucho más importantes que eso, como la estabilidad emocional, la estabilidad económica, el tema de las creencias, los valores, el tema de, pues, qué tanta honestidad hay en la relación, el tema de la comunicación, el tema incluso de que cada uno hayamos trabajado los temas que puedan estar pendientes con nuestras familias de origen, el tema de qué tanto control de nuestras emociones tenemos, qué tan buenos somos solucionando problemas, porque, y alguna vez un profesor me ponía este ejemplo, ¿no? Alguien que se la pasa toda la vida culpando a los demás de sus problemas, pues el día de mañana que sea tu pareja, pues ten por seguro que cuando surja un problema, pues te va a culpar a ti de los problemas, ¿no? Entonces son varios aspectos los que hay que considerar hablando de, pues, estrategias de elección de pareja, hablando de cuáles son las mejores razones para iniciar un noviazgo y establecer una relación formal, y hablando también de, pues, cómo acercarte hacia, pues, la siguiente etapa que justamente viene unida de la conformación de la pareja, el matrimonio en algunos casos, o la unión libre, dependiendo cuál sea el caso. Y que antes de dar eso, pues es importante que en pocas palabras, pues tú estés al menos encaminado a resolver los temas que tienen que ver con tus metas, con tus decisiones, con tu trabajo personal, y en ese sentido empezar a construir cosas distintas. A lo mejor, si tú no quieres en tu relación, en tu familia, que estás a punto de formar, alguien que constantemente esté opinando, se esté metiendo, esté enterado de todos los problemas que hay en la relación, pues quizá tengas que ser tú el primero o la primera que ponga ese límite hacia su propia familia, y que entienda que pues las cosas van a empezar a cambiar y que quizás no todos los miembros lo acepten de la mejor manera, pero también depende mucho de la manera en la que comunicamos estas decisiones. Implico, si es desde el no me importa lo que digas y entonces ya no te vuelvo a hablar y no te quiero volver a ver porque te metes en todo en mi vida, pues quizá el resultado no sea el más positivo posible, pero pues evidentemente también tiene que ver con arriesgarte a hacer cosas diferentes, entender que pues las familias que permanecen unidas toda la vida no necesariamente son las más sanas o las más positivas para construir independencia en quienes forman parte de esa familia. Y si tú eres un padre que ha identificado quizá que le está costando esta etapa, que quizá o incluso a lo mejor estás viendo a uno de tus hijos o una de tus hijas que pues justamente no saben ni por dónde empezar y sientes la necesidad de seguirlo protegiendo, de seguirlo ayudando, de seguirlo cobijando, a veces también hay pues temas que trabajar. Y si tú eres un hijo que, pues como lo decía hace un rato, a lo mejor pues tienes miedo de dar este paso por inseguridades, por temas de, pues que a lo mejor no te has hecho responsable de la parte que conlleva justamente el ser adulto y ser independiente, o que a lo mejor pues no sabes cómo establecer estos límites a tu familia, o crees que ya lo has intentado todo y nada te ha funcionado. Recuerden que aquí en Infasi pues tenemos muchas herramientas, somos expertos en este tipo de temas, y pues pueden acercarse conmigo. Yo trabajo en terapia de familia, en terapia de parejas, y trabajo mucho justamente en este tema del establecimiento de metas y cómo alcanzar esas metas, cómo establecer límites con las personas a tu alrededor, porque el límite siempre empieza con uno mismo y de ahí es como podemos comunicarlo a los demás. Entonces, si sabes que quizá esto te está costando mucho trabajo, no sabes por dónde empezar, acércate a un profesional como yo que te puedo ayudar a dar esos pasos que son necesarios para empezar esta nueva etapa. Nunca es sencillo, hay muchas dificultades que quizá aquí no mencioné, como el tema justo de cómo quizá la cercanía, que a veces incluso se convierte en algo disfuncional en las familias, pues quizá esté interfiriendo en que prosperes profesionalmente también, no solamente en el tema personal.
y cómo a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta de que eso puede ser un factor que esté influyendo en los problemas que estás teniendo en el presente, pero pues justamente nosotros estamos aquí para darles esa claridad, para ayudarles a entender cuáles son los pasos que tienen que darse y para darlos desde pues esta óptica, desde la visión profesional y sistémica que tenemos los terapeutas familiares. Si tienen alguna pregunta, si quieren comunicarse conmigo, pueden contactarme pues aquí en el Facebook de Infasi o directamente a los teléfonos de Infasi para ponerse en contacto conmigo, si quieren agendar una sesión o dar algún tipo de, siempre lo decimos, a veces no es necesario incluso iniciar todo un proceso de terapia, también ofrecemos servicios de consejería en los cuales pues te damos esta orientación de quizá qué es lo que necesitas hacer para resolver eso que el día de hoy es un problema para ti y pues con toda confianza pueden acercarse a nosotros. Yo los invito a que estén muy pendientes porque mis compañeras, mis colegas van a estar compartiendo con ustedes más de las siguientes etapas. No lo mencioné, pero justamente la etapa del noviazgo se entrelaza con la etapa del nido vacío, que es justamente cuando tú como papá llegas a esta etapa en la que tus hijos empiezan a volar del nido y vuelves a reencontrarte contigo mismo y en algunos casos con la pareja que tienes a un lado y descubrir que pues evidentemente también las cosas tienen que empezar a cambiar y que tampoco es algo sencillo. Aquí vamos a estar compartiendo las siguientes etapas con otras de mis colegas y igualmente van a abordar desde algunas dificultades que se dan, algunos tips de qué cosas se pueden empezar a hacer diferentes, así que no se lo pierden, recuerden que estamos aquí todos los martes en punto de las 8 de la noche. De mi parte es todo, les agradezco mucho por haber estado aquí. E insisto, si tienen alguna pregunta, comentario, también nos lo pueden dejar aquí abajo y en cuanto podamos se los vamos a contestar. Y pues nada, un gusto para mí estar aquí con ustedes otra vez. Maravilloso, Hilary. Muchas gracias. Como dicen por aquí en el chat, es un tema muy, muy interesante. Efectivamente es muy interesante. Nosotros siempre nos emocionamos y nos encantan estas pláticas y nos encanta conversar con ustedes de esta forma tan abierta, tan directa, porque a través de expresarles con nosotros como psicólogas especialistas las propuestas que nos traen los casos que atendemos, ¿no? Las familias que vienen con nosotros, las personas que nos piden o nos solicitan ayuda. Y a través de esto también nosotros podemos ayudarles a ustedes. Entonces, por eso nos emocionamos con, con estas pláticas que les damos. Y bueno, justo esta etapa, decíamos al inicio, Hilary, es como bien importante tomar en cuenta porque hay muchísimas cosas que no podemos extendernos tanto, ¿no? Si no sería todo un curso del ciclo vital de la familia, eh, que de hecho debería de ser algo obligado, ¿no? Para enseñarnos en las escuelas. Em, pero justamente esta etapa es una etapa muy importante. Es una etapa que más adelante van a ir comprendiendo cómo se entrelazan cada una de las etapas, pero es una etapa muy importante porque habla de la juventud desde la adolescencia hasta la parte en donde se consolida uno con una relación de pareja más formal, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar entonces desde una edad joven, adolescente, en donde comienza el desprendimiento, como decías, Hilary, del núcleo familiar, donde obligadamente la participación de los jóvenes requieren tener mayor contacto con grupos sociales, sistemas que están fuera de nuestro núcleo social. Y esto muchas veces tambalea a las familias porque también pone medio en entredicho, ¿no? Cuando de repente los jóvenes dicen son rebeldes, pues claro, porque se están probando allá afuera y están probando lo que en la familia les han dicho que es, y allá afuera están viendo cosas distintas. Entonces, toda esta parte que va desde la consolidación de la identidad de la persona joven, y
cómo justamente van estructurando su identidad, porque cuando los chavos son chavos, la familia les dice cómo deben de ser. Cuando nosotros crecimos, nuestros papás nos decían qué éramos, qué no éramos, con qué podíamos, con qué no podíamos, qué debíamos hacer, qué no debíamos hacer. Cuando empieza esta etapa, justamente en el temprano momento de esta etapa, es cuando nosotros empezamos a generar nuestra identidad. Y esto va a ir influenciado por nuestras familias de origen, pero también en contraste con eso, en contraste con la estructura familiar. Y entonces ahí se pueden dar varias de estas fracturas que has mencionado, ¿no, Hilary? Sí. Cómo estar medio intentando ser algo que incluso muchos papás nos dicen, pues es que ya no es nada como era mi hijo, ¿no? Ya ni siquiera lo reconozco o ya no sé ni quién es. Antes estaba todo el tiempo mi hija conmigo y ahora ni me pela. Claro, porque está generando su propia identidad y está trabajando en ella o en él. Y esto también es cómo van avanzando en edad los jóvenes a través de hacerse cargo de las cosas que les toca experimentar, todos los factores que implica la vida que los va llevando de la mano hacia la autonomía y la independencia. Y aquí estamos hablando de muchísimos factores, estamos hablando de factores sociales, emocionales, sexuales, físicos. Entonces, con todo este acercamiento que además vamos teniendo de acuerdo con la época, por ejemplo, ahora con la coyuntura de la diversidad, de la perspectiva de género, de la visibilización de la violencia, es una etapa súper importante de consolidación de la personita. Esa personita que antes tú moldeabas, ahora ya se está sacudiendo, ¿no? Se está probando a sí misma. Y es súper importante el apoyo de la familia. Por eso siempre los invitamos a participar tanto a ustedes como individuos jóvenes, como a sus familias, como a sus papás, porque ambos están en esta transición. Y les puedo asegurar, papás, que la transición en esta etapa hacia la independencia se va a dar mucho mejor si ustedes ayudan, si ustedes proponen adecuadamente y si la relación la facilitan. Porque cuando ustedes como padres facilitan este proceso, es más fácil para los hijos enfrentarlo. Cuando ustedes como padres están jalando para que no se vayan, generan que el otro quiera huir. Entonces, hay muchos fenómenos que se dan alrededor de esta etapa que son súper interesantes. Pero aquí, Hilary, como dice, se ven cómo se toman las decisiones, cómo se genera el autoconcepto, por ejemplo, la autoestima. Aquí tiene mucho que ver. ¿Cómo hago mi visión al futuro? ¿Cómo me preparo? ¿Qué quiero hacer y cómo hacer mi propósito de vida? Sí, estamos bien chavos, pero pues esa edad nos toca hacerlo. Ujú. Después puedes cambiar, no pasa nada, pero también eso hay que enseñarles, ¿no? ¿Cómo comienzo a hacerme cargo de mis cosas sin este discurso, ¿no? De, pues solo eres la grande cuando te conviene, ¿no? ¿Lo han escuchado? ¿No? Cuando no te conviene no haces nada. Claro, los jóvenes todos hicimos lo mismo. Entonces es bien interesante esta etapa. Qué padre que nos comentaste varias cosas. Em, nos están preguntando aquí, muy interesante, Hilary. Bueno, primero Maribel decía, muchas veces el concepto de límite es mal visto. ¿Quieres comentar algo? Sí, y justo tiene que ver con lo que yo mencionaba, ¿no? Hace un rato. Creo que se nos ha enseñado que la única manera que existe de poner límites es desde la violencia, o sea, desde el no te metas, lárgate, o sea, esto es mío, ¿qué te importa? O sea, y al final del día, pues eso no funciona, porque generas más violencia y generas justamente resistencia. O sea, solo hay dos límites sanos en esta vida y son los claros y los flexibles, es decir, qué es lo que yo necesito de la otra persona y en qué momento, de qué manera lo necesito, y que eso pues justamente no puede ser algo rígido, es algo que puede flexibilizarse, que puede
amoldarse y acordarse con la otra persona para entender que no es lo mismo poner un límite a un niño de 5 años que a uno de 15. O sea, las cosas tienen que cambiar y tienen que hacerse un poquito más flexibles. Y creo que el momento en el que un límite se convierte en algo negativo, se ve de una manera negativa, es cuando justamente lo estableces de una manera errónea. Entonces es mucho trabajar con esa parte, pero como lo decía, primero tú, o sea, ponerte límites tú y después transmitirlos a los demás. Si tú no sabes ni qué quieres ni cómo pedirlo, pues es muy difícil que los demás puedan entender y respetar esa parte. Correcto. Y complementando esto con lo que decía hace rato Hilary, es justo nosotros estas consultorías son las que les podemos dar. Ustedes se pueden acercar a Hilary y puede darles esta consultoría que como familia puede ser necesaria para que se adapten al tipo de límites que requiere su estructura familiar, porque eso también es muy importante. Depende de muchas características de las familias. Depende de las edades, de cómo se formalizó la estructura, de quienes participan en el sistema familiar, de las edades, de los miembros, etcétera. Esto no es algo que sea algo normativo. Justo creo que esa es la diferencia que decías, ¿no, Hilary? No es que todos estamos obligados a hacer una cosa así, todos cuadrados, lo mismo. No, al contrario, el establecimiento de límites se va a dar flexiblemente, como bien decías, pero muy firme, muy claro. Y esto no implica rigidez, no implica autoritarismo, no implica violencia, evidentemente, ni agresión hacia el otro, ni cuando me pones el límite, ni cuando no me lo pones, ¿no? Porque también hay que cuidar esas partes. Tiene mucho que ver a veces los límites de los padres hacia los hijos con el estilo de crianza. Eh, Vaya, hay muchas cosas implicadas que no solamente se dejen llevar por el límite, ¿no? Es como hasta aquí, no, nada más es hasta aquí, es cómo participamos tú y yo varios hasta aquí, ¿no? Entonces, em, pues sí, por aquí están también comentando que, bueno, alguien nos dijo que es muy interesante el tema. Rueda dice súper interesante el tema. Qué bueno que te están escuchando, Hilary, que nos escuchan en el foro. Y aquí hay una pregunta interesante. Te preguntan acerca de qué sucede, por ejemplo, con los religiosos, que se renuncia al enamoramiento, o qué pasa con este ciclo vital en ese aspecto. Creo que ahí justamente tiene que ver mucho el tema de las creencias, como mencionaba en algún momento. O sea, al final del día, si bien de alguna manera la religión tiene creencias que algunas en cierto punto en diferentes religiones tienden a ser como muy rígidas, también tiene que ver con, como lo decíamos, o sea, cómo comunicar esta parte a tu familia que tiene unas creencias muy arraigadas, que al final del día quizá inicialmente no esté al 100% de acuerdo en tu manera de hacer las cosas, pero que al final del día el tema de cómo plantearlo, cómo cambiar esa dinámica es muy importante para que pues se genere el menor conflicto posible, que va a haber dificultades, que va a haber problemas, seguramente las va a haber como las hay en cada una de las etapas, porque insisto, el tema de transición, de cambiar de algo a algo totalmente distinto, así como este tema de adaptarnos a la pandemia, pues a veces es complicado, es doloroso, es difícil, pero es qué tan flexibles somos ante ese cambio, qué tanto nos comunicamos y que nos comuniquemos de una manera directa y abierta y flexible y no de una manera rígida o de un, pues mejor ni les digo porque como ya sé que son súper religiosos, pues no lo van a entender o a lo mejor pues me van a rechazar o todos estos temas que a veces incluso llevamos hacia un extremo negativo en el que pues preferimos no comunicar nada o que todo sea en secreto o esta parte que decías tú, Landy, de pues no me parece y pues me escapo, ¿no? O sea, al final del día pues tampoco es la forma de hacerlo, entonces pues hay muchas cosas que también entran en juego, desde pues de qué religión estamos hablando, qué tipo de familia, como tú lo decías, etcétera, pero pues es importante esa parte y pues sí, o sea, darle un seguimiento si es que se requiere al tema particular de quién hizo esta pregunta, porque sí, cada caso es distinto, cada cabeza es un mundo, como bien dicen. Claro, y complementando lo que mencionas,
Yo pensaría en algo interesante. El ciclo vital de la familia se vive, tengas o no tengas hijos, te cases o no te cases. Son transiciones a través de las etapas que son más bien como temporales y demandantes un poco de justo de las estructuras que tienen estas etapas. Entonces, no está ligado obligadamente a que estés casado o casada y que tengas hijos o a ciertos tipos de religión, no. Una de las cosas que nos permite justamente participar con diferentes tipos y estilos de familias, evidentemente con diferentes religiones, es justo eso. Nosotros de principio conocemos el contexto de la familia que está con nosotros para podernos nosotros como terapeutas adaptarnos al servicio y ser una herramienta útil para el tipo de familia que tenemos, ¿no? No imponemos una normatividad regulatoria, no existe eso. Para nosotros en terapia, eso es lo que hacemos en Infasi, primero, ¿no? Segundo, justo tomando en cuenta que estés o no estés en una relación, casado, juntado, en unión libre, divorciado 3 veces, lo que sea, siempre vas a trascender por estas etapas. Incluso las personas que se pueden dedicar como sacerdotes o monjas, decía, ¿no? Que se pueden dedicar a la parte religiosa. Eh, la cuestión tiene un tratamiento muy particular para cada quien por cómo trasciendes a través de estas etapas. Incluso, por ejemplo, trabajamos con matrimonios que a lo mejor consolidan en una unión libre su relación, pero nunca tienen hijos. Sin embargo, hay una transición a través de las etapas del ciclo vital que les va a demandar igual o algunas cosas diferentes, pero muy parecidas a las demandas regulares de una familia con hijos y todos juntos siempre, ¿no? Entonces, contestando, esperamos un poco a tu pregunta, Mejía, es si hay ciclo vital, si trascienden de un paso al otro, y ahí, por ejemplo, tiene mucho que ver tanto la familia de origen como también las influencias que tienen, pues, las iglesias o las religiones a las que están unidas estas personas, ¿no? Como decías, Hilary, no es lo mismo el trabajo y la transición de estas etapas, por ejemplo, en el budismo, por ejemplo, los judíos también tienen específicos lineamientos, tipos de relacionarse, maneras de toma de decisión, jerarquías dentro de la estructura del sistema religioso, bueno, de la comunidad más bien, igualmente que la católica, ¿no? Entonces, cada uno va a tener una estructura distinta y entonces el individuo precisamente lo que tiene que hacer es irse adaptando a estas demandas sociales y de estos sistemas externos que le están haciendo adicional a las demandas individuales, ¿no? Bueno, el tema está buenísimo, pero justo con este podríamos hasta abrir un tema, una plática de qué pasa con las religiones, ¿no? Pero Sí. bueno, eh, vamos a tener más gente que se está conectando, que van a ver la grabación. Hilary, pues me da mucho gusto compartir como siempre estas mesas entre colegas. Siempre digo que nos falta el cafecito, ya casi lo hacemos, ¿no? Con café y helado y con ustedes también que nos están acompañando. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Hilary, muchas gracias por compartirnos. Nuevamente está abierta la puerta. Si tú necesitas apoyo, si estás en cualquiera de las partes, eres joven, no sabes qué hacer, no sabes cómo plantearte tu futuro, no sabes cómo independizarte, ya estás bueno, en edades más avanzadas, ¿no? En los veintitantos, no ves tu futuro claramente y estás incluso teniendo situaciones de ansiedad. Si tú eres padre de familia y estás viendo estas situaciones tanto en tus hijos jóvenes como ya más adultos, acércate con nosotros, acércate con Hilary y ella puede ayudarles. Bueno, nosotros en Infasi podemos ayudarles porque somos varios especialistas. Hilary, muchas gracias. ¿Te despides de tu público?
Pues muchas gracias a todos los que se conectaron, un gusto estar aquí con ustedes. Cualquier duda, pues pueden contactarse con Infasi y ahí estoy como pendiente de todo esto. Espero que esto haya sido una plática de valor para ustedes y pues nos estaremos viendo aquí en otro momento seguramente. Muchas gracias. Gracias, Hilary. Efectivamente, gracias a todos ustedes por su presencia y por seguirnos en el foro virtual de Infasi, en donde justamente les estamos regalando siempre estos contenidos que esperamos promuevan su bienestar, les den tips o por lo menos generen conciencia de cómo pueden acercarse a nosotros como profesionales de una manera fácil y muy flexible también para ir aprendiendo a aumentar su bienestar, a mejorar su calidad de vida, a mejorar las relaciones que tienen con ustedes mismos y con los demás. Muchas gracias por estar aquí y síganos porque acuérdense que vamos a continuar con el ciclo vital de la familia. La próxima semana tenemos la creación de la relación de pareja. ¿Se le llama matrimonio? Pues nada más como por una palabra que le puso uno de los autores que nosotros utilizamos en nuestra psicología, pero es justo cómo se consolida la pareja sin hijos. Esta parte es súper importante y que también aquí en México, ¿no? Nos falla un poco en la cultura. Pero bueno, acompáñennos próximo martes, 8 de la noche. Hilary, gracias. Bye. Gracias, descansen, bye.